serie de conceptos para que ustedes conozcan qué cosa es patogenicidad, qué cosa es infección, qué cosa es virulencia. ¿Correcto? Vamos a ver eso. Entonces, las enfermedades infecciosas son causadas por agentes infecciosos. Estos están vivos, o más o menos vivos, o se comportan como si fueran vivos y no lo son, como los virus, por ejemplo. Miren, los agentes infecciosos, chibolitos, son aquellos, digamos, son entidades biológicas que necesitan, ¿correcto? Para sobrevivir, para poder reproducirse, necesitan a un hospedero, es decir, a otro organismo que les sirve de cubil y de alimento, ¿correcto? Básicamente se les sirve para la reproducción. Indudablemente es así. Ahora, miren, normalmente a esos organismos que dependen de otro para su subsistencia, y no solamente eso, sino que lo perjudican, se van a llamar parásitos, ¿correcto? Teóricamente son parásitos. Ahora miren, chebolitos, existen organismos que no necesariamente tienen que ser parásitos, sin embargo, si tienen la oportunidad, van a parasitar. Yo les cuento una cosa. Muchos de los organismos que habitan como flora intestinal normal, como flora, digamos, de tu cuerpo, bacterias que habitan en tu intestino, que habitan en tu boca, que cuando tu sistema inmunitario está bien, no ocasiona, no te pasa nada. Pero si ese sistema inmunitario te falla, por ejemplo, en el caso del SIDA, estos microorganismos que viven contigo no te causan ningún daño, al no tener tú tu sistema inmunitario, comienzan a atacarte. Ya no se contentan con la cochinadita, con lo que sobran. No, 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 no. Ahora quieren carnecita. Eso es lo que pasa cuando una persona tiene SIDA. Cuando una persona tiene SIDA, las bacterias que conviven contigo, los hongos que viven contigo, comienzan a atacarte. No hay defensas, dicen, ¿no? Ustedes conocen ese dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Efectivamente, ¿correcto? A esos organismos, a esos organismos que se aprovechan de las circunstancias, se les va a llamar parásitos oportunistas o parásitos facultativos, también se les llama, que tienen la facultad de parasitar. Por ejemplo, yo te cuento una cosa. Escucha esto, chibolito, porque es verdad. Tú conoces a la mosca doméstica, ¿verdad? ¿Dónde se reproduce la mosca doméstica? La mosca doméstica coloca sus huevos en los cadáveres o en la caca. Disculpa que te lo diga así, pero es lo mejor. ¿Correcto? Ahí coloca sus huevos, de ahí nacen unas larvas y se alimentan de ese cadáver, de esa caca, de esos desperdicios. Sin embargo, fíjate lo que hace la mosca en muchas veces. Cuando la mosca no encuentra, digamos, o en su paso encuentra, imagínate tú, a un indigente, normalmente a un loquito, que tiene alguna herida. Muchas veces la mosca doméstica ha colocado sus huevos en la herida del loquito, que puede tener en la cabeza, puede tener ahí, y se forman las larvas. A eso se llama miasis. Ahora, yo te pregunto, ¿la mosca es un parásito, la mosca común? No, pero ha tenido la oportunidad de hacerlo, sí. Entonces, en ese caso es un parásito oportunista, ¿te das cuenta? No es su forma habitual, no es la forma habitual de que la mosca se reproduzca, no, no es la forma habitual, pero tiene la oportunidad, entonces lo hace, lo hace. Miren, chibolitos, los agentes infecciosos son todos aquellos que te pueden causar una enfermedad por ende infecciosa, ¿correcto? Y los únicos acá que te pueden defender, aparte de los medicamentos, es tu sistema inmunitario. El agente infeccioso no te ataca porque es malo, no es malo, sino que es la única forma de poder subsistir. Ellos necesitan subsistir, ¿correcto? Y quieren subsistir. Entonces van a necesitar un hospedero. Ahora, yo te voy a contar una cosa, para que no los veas tan malos. A ningún parásito, a ninguno, le conviene matar a su hospedero, ya que su vida depende de él. Por ejemplo, un caso, uno de los que básicamente más demuestran eso es la solitaria. La solitaria, para evitar dañar a su hospedero, es una sola y te mata al resto de parásitos. No permite que se alojen otros. Una vez que la tinea se instala, comienza a producir una serie de sustancias que resultan, digamos, hasta cierto punto mortales para el resto de parásitos.
Está sola, ¿correcto? Entonces, ¿por qué lo hace? No solamente con el afán de quedarse con todo, sino para que el hospedero no resulte dañado seriamente. Ahora, nosotros podemos convivir con algunas enfermedades no naturalmente. Hay unas enfermedades que suelen ser graves. Sin embargo, hay personas que son portadores de enfermedades, son portadores de enfermedades y no tienen síntomas, pero las pueden contagiar a otras personas. A eso se les llama reservorios. Hay animales que son reservorios también, tienen enfermedad y nunca les sale. Por ejemplo, los murciélagos, chibolitos. Has oído hablar de los murciélagos, ¿no? Muy bien, los murciélagos, el 2% de todos los murciélagos tienen mal de rabia. Es un mal de rabia que a ellos no los ataca, son reservorios, está el virus ahí con ellos. Y solamente a ellos les puede dar la enfermedad en caso de estrés o que estén débiles por otra enfermedad. Entonces les da el mal de rabia y ahí sí pueden morir de rabia, pero muchos de ellos lo tienen en su saliva y no les causa ningún daño. A eso se les llama reservorios, ¿correcto? Los pericotes, las ratas, los roedores son reservorios de una serie de enfermedades, entre ellos, por ejemplo, el mal de Chagas. El mal de Chagas es una enfermedad infecciosa causada por un protozoario, que ahora lo vamos a ver. Este protozoario flagelado vive en la sangre de estos roedores y no les causa ningún daño. Fíjate tú, ningún daño. Están ahí. Pero si ese protozoario pasa a un ser humano, a un mono, entonces ocasiona la enfermedad. Mira, al roedor no le pasa nada porque su organismo es capaz de resistirlo. ¿Correcto? Pero si pasa a una persona, a un primate, también a un mono, en fin, la enfermedad ocasiona. Es una enfermedad bien fea. ¿Correcto? Entonces existen organismos que son susceptibles y otros que no lo son. Ustedes han escuchado la enfermedad del sueño. La enfermedad del sueño es ocasionada también por un tripanosoma, por un flagelado, se llama tripanosoma gambiense. Hay dos, hay otro que es rhodesiense. Ese vive en la sangre de los antílopes. Esos animalitos, las gacelas, esos animalitos que el guepardo, que el chita los persigue y se los come, que son bonitos, son como unos venaditos con unos cuernitos. Bien bonitos son. En la sangre de estos bichitos vive pues estos tripanosomas gambienses. Cuando la mosca, hay una mosca, se llama mosca CC. Cuando la mosca CC le pica a uno de ellos, absorbe la sangre y también absorbe estos protozoarios. Cuando esa mosca luego pues está volando y le pica de casualidad pues a un ser humano, también, el ser humano también tiene sangre que a ella le gusta, ¿no? Al picar, todos los animales que son hematófagos inyectan su saliva, pues, ¿no? La saliva anticoagulante, y ahí se cuela, ahí se va a colar el tripanosoma gambiense, ocasionando en el ser humano y en los monos la enfermedad del sueño. El tripanosoma invade la sangre, luego el sistema linfático y luego el sistema nervioso, ocasionando una modorra que prácticamente queda en estado de coma. No es una enfermedad del sueño muy bonita. Entonces, a esos animales se les llama también reservorios. O sea, ellos no sufren enfermedad, no sufren enfermedad. Ahora miren, chibolitos, hablando de los tipos de agentes infecciosos. Si los clasificamos taxonómicamente, tenemos a los priones. Estos no son organismos, son simplemente proteínas infecciosas y causan una de las enfermedades más terribles, las encefalopatías espongiformes, que ahora las vamos a ver. No son seres vivos, ¿eh? Son proteínas infectantes. Luego tenemos a los virus que están compuestos por una, vamos a decir, por una cubierta de proteínas y en su interior un ácido nucleico. Son complejos supramoleculares. Estos dos no están vivos. ¿Correcto? Son partículas. No están vivos, no respiran, no se nutren, no sintetizan, no tienen metabolismo. Estos dos no tienen metabolismo. El resto sí, a partir de bacterias hasta helmintos, son seres vivos. Bacterias, seres unicelulares, procariotas, muy simples. Estos son los más abundantes de todos estos. ¿eh? Los más abundantes son las bacterias. Los hongos, de los cuales hay unipluricelulares, en nosotros pueden invadirlos los dos. La cándida, que es unicelular, y los dermatofitos, que son pluricelulares, que atacan la piel. Los protozoarios, algunos de ellos están viviendo en nuestra boca, están viviendo en nuestro intestino, no nos ocasionan ninguna enfermedad, pero hay otros que sí nos ocasionan enfermedad. Los gusanos o helmintos, que muchas veces los tenemos y ni cuenta nos damos. Si están en poca cantidad, no hay problema. Y además que la mayoría de gusanos
si bien ponen sus huevos en tu intestino, para que puedan producir gusanitos, tienen que salir de tu cuerpo y hacer un ciclo, por lo tanto no aumentan en tu organismo. Si tú tienes 2 gusanos, no va a aumentar más la población, ¿correcto? Si ellos ponen los huevos tienen que salir con las heces y pasar un ciclo fuera de tu organismo. Por lo tanto, tendrías tú que aumentar la cantidad de gusanos siempre y cuando vuelvas a parasitarte con sus huevos. Los vuelvas a comer, por ejemplo, con el agua o con el alimento. Entonces, correcto, los helmintos, si tú tienes poca cantidad de helmintos, ni cuenta te vas a dar de ellos. Estos de aquí, todos ellos, los priones y los virus, pues lógicamente pueden ser muy peligrosos. El resto, si está en poca cantidad, si están en poca cantidad, es difícil que te puedan hacer un daño, digamos, serio. O en todo caso tiene que pasar mucho tiempo. Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, que te causa el mal de Chagas, tiene que pasar por lo menos 20 años para que te puedan eliminar. 20 años para que la enfermedad recién comience con los primeros síntomas graves. ¿Correcto? Vamos a ver todo eso también. Ahora miren, quiero que vean ustedes estos conceptos. ¿Qué cosa es patogenicidad? Cuando ustedes vean la palabra patogenicidad, no es lo mismo que virulencia. Patogenicidad es la capacidad de infectar que tiene un organismo. Entonces yo te puedo decir, ¿esta bacteria es patógena? Sí. ¿Y esta bacteria no es patógena también? Efectivamente. Hay bacterias que son patógenas y otras que no. Muchas de las bacterias que están en tu flora intestinal no son patógenas, la mayoría de ellas. Vive en tu intestino, ¿correcto? Y no pasa nada. Algunas viven en tu boca, en tus fosas nasales y no pasa nada. Entonces son bacterias no patógenas, ¿correcto? Son bacterias inofensivas. Pero existen algunas que sí tienen poder patogénico, son patógenas, aquellas que causan enfermedades bacterianas, aquellas que te causan, por ejemplo, la tuberculosis, que causan la fiebre tifoidea, que causan, por ejemplo, la peste bubónica y así sucesivamente. Luego tenemos la virulencia. Miren, esto es la fortaleza de la patogenicidad, esto. Capacidad de daño que puede hacerte un agente patógeno. Y para eso existen varias cepas. Tú, por ejemplo, ya has aprendido algo ya con el COVID, con la información. Tú te has dado cuenta que hay la cepa Omicron y la cepa Delta. Te voy a hablar de dos. Hay una que es más virulenta que otra. La cepa Delta, correcto, es más virulenta que la cepa Omicron. ¿Qué cosa es cepa? A ver, mira, chibolito, te voy a explicar. Si nosotros hablamos de animalitos, hablamos de razas. Dentro del perro, tú conoces a la raza, por ejemplo, pastor alemán, pequinés, cocker spaniel, ¿correcto? Boxer. ¿Qué más conoces? Aparte de boxer, también, por ejemplo, conocemos el perro, el que llaman salchicha, el basset, el pitbull, el doberman, ¿no? Y así hay muchos. Entonces, dentro de los gatos también tienes el gato persa, el gato siamés, el gato angora. Entonces, dentro de una especie tú tienes razas, ¿correcto? Entonces, en animales se llama razas. En plantas, ¿cómo se va a llamar? Variedad. Tú en rosas, por ejemplo, has visto todas las variedades, anda a una florería y vas a encontrar rosas que se llama la rosa, ¿no? Corazón sangrante, que es roja. Hay otra que se llama príncipe negro, que es verdaderamente una rosa casi negra, es guinda. Hay la rosa, también hay rosas amarillas, rosas blancas, cada una tiene su nombre, esas son variedades. En las lechugas también tú has visto, la lechuga criolla, la lechuga americana, la lechuga roja, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Existe variedad. En plátanos también has visto, en manzanas también. Son variedades. Entonces, ya sabes tú, en animalitos se llaman razas, en las plantas se llaman variedades. Y en los microorganismos no se puede llamar ni raza ni variedad. Le vamos a llamar cepas. ¿Correcto? Cepas. Entonces, cepas viene a ser la variedad que existe dentro de una especie. Entonces, dentro de los virus y de las bacterias van a haber también cepas que son patógenas y cepas que son menos patógenas y cepas que no son patógenas. Si se trata del ser humano, hay también variabilidad, ¿no? En el ser humano ya no se llama raza, eso quedó para los animalitos. En seres humanos se llama etnias, ET, ¿correcto? Etnias.
o también se les dice grupos humanos. Ya razas no. Eso quedó para los animalitos, ¿ya? Entonces ustedes para que sepan, cuando ustedes le digan raza, no, raza no. Grupo humano o etnia, ¿ya? Raza antes, aunque se sigue en muchos países, raza siguen poniendo, ¿no? Pero en realidad es grupo humano, etnia, ya no se pone raza. Eso ha quedado biológicamente para los animalitos. Entonces, la virulencia, la capacidad de hacer daño, que no siempre va a ser la misma en todas las cepas. ¿Cuáles son las etapas de una infección? A ver, mira, Chebolito. Desde que ingrese el organismo un parásito, desde que ingresa un agente infeccioso, desde tú no sabes en qué momento ingresa, porque tú vas a darte cuenta solamente con los primeros síntomas. Entonces, incubación se va a llamar desde la etapa de ingreso, que tú no sabes cuándo es, hasta los primeros síntomas. Los primeros síntomas de una enfermedad casi todos son iguales. Siempre hay malestar general, dolor de cabeza y fiebre. Casi todos tienen la misma, entonces tú no sabes de qué tipo de enfermedad se trata. Si tú comienzas con dolor de cabeza, malestar general, fiebre, tú no sabes si se trata del COVID, de una gripe, de un resfrío, correcto, de un sarampión, de una viruela, porque todos tienen el mismo síntoma. Estos conjuntos de primeros síntomas se llaman pródromos. Los primeros síntomas indeterminados para poder, digamos, decir de qué enfermedad se trata, se llama pródromos. ¿Correcto? Entonces tú mira, vas aprendiendo. Ya sabes lo que es patogenicidad, capacidad de infectar. Ya sabes lo que es virulencia, capacidad de hacer daño. Las etapas de una infección, primero la incubación, desde el ingreso del microorganismo que es indeterminado, tú no sabes, hasta los primeros síntomas que se llaman pródromos, y casi siempre son fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Son tres. Cuando la enfermedad se dechaba, te dice qué cosa es. Ya aquí la enfermedad te da su nombre. Si se trata de la varicela, de la viruela, comienzan las erupciones cutáneas. Si se trata del COVID, pues ya se trata de la tos seca, los ahogos y esas cosas. Y así sucesivamente. Acá la enfermedad se dechaba. Acá surgen los signos y síntomas característicos de la enfermedad. Allá te dice la firma. Esta es la firma de la enfermedad. Finalmente, la etapa de convalecencia. Esto es lo deseado, ¿no? La remisión de la enfermedad y que el organismo se recupere. Eso es lo deseable, pero a veces quedan secuelas o el organismo se muere, ¿correcto? Pero lo ideal son estas tres etapas. Esto es de una enfermedad común, de una enfermedad normal, de una enfermedad que se quiere. Incubación, desarrollo de la enfermedad y convalecencia. Esto es lo natural, lo bonito, lo que debería ser, pero desgraciadamente no es así. Esta etapa de convalecencia puede sobrevenir en la mayoría de los casos, pero puede también ocasionar muerte o puede ocasionar, digamos, algunas otras, puede ocasionar secuelas. Miren, acá vamos a ver algunos. Miren, chibolitos, miren. Acá tenemos agentes infecciosos para que ustedes puedan ver. Tenemos, por ejemplo, acá los virus, los priones y los viroides. Estos seres que tú ves acá, mira, todos estos, no tienen vida. Pero ante todo tú tienes que saber qué cosa es vida. La vida es una sumatoria de una serie de funciones que determinan cuando un organismo, vale la redundancia, esté vivo. Por ejemplo, un ser vivo respira, ¿correcto? Un ser vivo respira. Un ser vivo se nutre, tiene que nutrirse, tiene que de todas maneras tener algún tipo de, vamos a decirlo así, algún tipo de nutriente, tiene que tener nutrientes. ¿Correcto? Entonces tenemos que los virus no tienen metabolismo porque la nutrición más la respiración más la biosíntesis constituyen lo que se conoce con el nombre de metabolismo. Estos que tú ves acá, virus, priones, viroides, estos de acá, la bacteria sí, estos de acá no tienen metabolismo. No respiran, no se nutren, es decir, no comen, no biosintetizan, no tienen sensibilidad. Me refiero a que si tú los pinchas no les duele nada, no huyen, tampoco, ojo,
no tienen movimiento. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es que llegan? Llegan de casualidad. El choque con la célula adecuada que deben infectar, el choque llega de casualidad, chicos. No es que el bicho pueda volar o que pueda caminar y busque a la célula. No, 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 no. El choque es casual. Correcto. Entonces el virus, el prión o el viroide debe chocar, debe tener contacto con la célula adecuada. De lo contrario, no va a sufrir la enfermedad. Por ejemplo, mira, escucha esto. Tu perrito puede padecer de dos enfermedades terribles que te pueden traumar durante toda la vida, después lo que le va a pasar. La distemper es una enfermedad terrible. Otra enfermedad es la parvovirosis canina, porque también hay parvovirosis humana, pero no es tan grave. La parvovirosis canina y la distemper son enfermedades terribles que atacan a los cánidos. Escucha, a los cánidos. No solamente al perro, al zorro, y eso ha sido un problema. En algunos lugares han desaparecido los pobres zorros porque prácticamente el perro se los ha transmitido. En las heces nomás dejan insuficiente. Perros, zorros, lobos, coyotes mueren de distemper. Y aunque ustedes no crean, la distemper no le da a los gatos. Sin embargo, le da a los grandes felinos. Esto ha sido terrible en África. Por eso el león y el tigre y el leopardo tienen que ser vacunados contra la distemper. Fíjate tú. Es así. Pero sin embargo, tu gato, el gato que camina por ahí, no le ataca la distemper. Para nada. ¿Correcto? Entonces, los virus son altamente específicos. Normalmente este tipo de bichos que no están vivos son muy específicos. Necesitan tocar la célula adecuada. Algunos no son tan específicos, pueden pasar de especie a otra especie. Por ejemplo, la rabia. El mal de rabia ataca a todos los mamíferos, pero ataca únicamente a las neuronas de todos los mamíferos. Y se une a un receptor de sus neuronas que es común en todos los mamíferos. Sin embargo, los virus siguen siendo altamente específicos, muy específicos, chibolitos. Entonces tenemos a los virus, tenemos a los priones. Mira, los priones, chibolitos, estos de acá, son proteínas. O sea, son todavía más sencillos que los virus. Estos de acá son proteínas que atacan a los mamíferos principalmente. ¿Qué es lo que van a hacer? Mira, las proteínas de tu cerebro son así, de esta manera, son así espiralitas, bien bonitas. ¿Qué es lo que hacen estos priones? Una vez que entran a tu organismo, transforman a tus proteínas que tienen esta, vamos a decir, esta estructura que se llama alfa hélice, y la transforman en una estructura parecida a un zigzag que se llama beta plegada u hoja beta. O sea, destruyen a tus proteínas, las transforman y se van replicando de esa manera, destruyendo las proteínas de tu cerebro y causa una enfermedad que es mortal al 100%, no hay cura. Se llama encefalopatía espongiforme transmitible o transmisible. ¿Correcto? La enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿correcto? Empieza con un cambio de carácter, luego comienza a sobrevenir insomnio, depresión, psicosis, ¿no? Un estado de parálisis, coma y muerte. Todas terminan igual. No hay cura. Felizmente que no son bastante raras estas enfermedades. Pero desde ya les digo, no hay cura. Los viroides. Mira, los viroides son simplemente cadenas de ARN. Cadenas de ARN, nada más. Es una molécula de ARN infecciosa, pero ataca a las plantas, no ataca a los animales. Ataca a las plantas. Hay una enfermedad que prácticamente casi, bueno, hizo desaparecer a todas las palmeras, cocoteros, ¿no? De las islas, si no me equivoco, de las Filipinas, donde esa gente vive casualmente de el cofra, haciendo el copra que es de coco, como una harina de coco. Mató más de 100 millones de palmeras. Las mató. Las destruyó totalmente. La gente estaba media rayada, media loca, porque viven de eso. La enfermedad se llama Kadán, así se llama, Kadán, que significa muerte, muerte. La palmera linda, preciosa, en un momento se amarillea. La corona que tiene del penacho que tiene de hojas se pone amarillo
Las hojas caen y la planta queda pues, prácticamente como un palo. Esa es una enfermedad que se llama Kadán-Kadán, ocasionado por un viroide. Estos son unos desgraciados, ¿eh? Y es el problema que como no tienen vida, no sabemos cómo atacarlos, ¿no? Es así, ahora vamos a ver eso también. Ahora, mira, los virus están conformados por una cubierta que toma el nombre de cápside, que es de proteína, y adentro está el ácido nucleico. Si además de estas dos cosas existe una envoltura de lípidos, a estos virus se les llama envueltos porque tienen envoltura y a estos se les llama desnudos. Por ejemplo, un ejemplo de virus desnudo tenemos la que causa la parálisis infantil. Y un ejemplo de virus envuelto tenemos, por ejemplo, el del COVID, el del SIDA. Acá también está el rotavirus, por ejemplo, aquí en virus desnudos. ¿No? Ambos son iguales, pues, lógicamente, de desgraciados, ¿no? Causan enfermedades que pueden ocasionar, por supuesto, la muerte. No los puedes combatir con antibióticos. ¿Por qué no los puedes combatir por antibióticos? Porque el antibiótico lo que hace es bloquear el metabolismo. Y como estos no tienen metabolismo, ¿qué cosa vas a bloquear aquí? El antibiótico le bloquea una función. Por ejemplo, puede bloquear la síntesis de ADN, la síntesis de ARN, la síntesis de proteínas, la síntesis de la pared celular de una bacteria. Entonces, los antibióticos sirven para bloquear la nutrición, la respiración o la biosíntesis de un ser viviente. Por eso se le dice antibiótico, o sea, evitando la vida. ¿Correcto? Entonces, en este tipo, acá sí, en los seres vivientes sí puedes aplicar antibióticos. En estos no. Entonces, ¿cómo los vas a combatir? Estimulando a tu sistema inmunitario con vacunas. No hay vacunas para priones, pero sí hay vacunas para los virus. No para todos, pero se está tratando de, lógicamente, trabajar en el tema. Entonces, ¿cómo haces tú para combatir un virus? Tu organismo lo sabe. Tienes que estimularlo. Tienes que darle la fórmula a tu organismo. ¿Cómo le vas a dar? La vacuna. La vacuna, mediante la vacuna, tú le enseñas al enemigo, a tu organismo. Tú tienes ahí determinados glóbulos blancos que se llaman linfocitos. Los linfocitos T y los linfocitos B tienes que darle información, tienes que decirle cómo es mi enemigo, cómo es, qué forma tiene, cómo es para yo formar una arma. Porque las armas que ellos forman, por ejemplo, los linfocitos B, se llaman anticuerpos. Esas son las armas, son proteínas. Y las proteínas estas son altamente específicas. Un anticuerpo, por ejemplo, para el sarampión, no sirve para otra enfermedad, por ejemplo, para la gripe, no sirve. Son altamente específicos los anticuerpos. Es por eso que la vacuna viene a ser como una especie de falso ataque para que tu organismo se prepare y pueda formar el anticuerpo con tiempo, porque demora más o menos 21 días, 3 semanas en llenarse de anticuerpos tu organismo. De esa manera, ya cuando entra el virus salvaje, el virus de la calle, entonces, ¿quién no va a recibir los anticuerpos que sacan el ancho? ¿Correcto? Pero si estás sin la vacuna, entonces cualquier cosa puede suceder, puede vencer o como no. ¿Correcto? Entonces, tú al presentarle en una vacuna a estos, ya están pues lógicamente en la vacuna, ya están atenuados, o sea, están semidestruidos, por eso no te van a causar daño. Tú al presentarle a tu organismo a estos bichos semidestruidos, entonces de esa manera, ¿correcto? De esa manera tú ya te das cuenta, o tu organismo ya se da cuenta qué arma debe hacerlo y lo hace. Muy bien, tenemos las bacterias. Estos son seres no vivientes. Son seres biológicos, pero no vivientes. ¿Correcto? Están, por si acaso, dentro, ¿no?, de la complejidad química. Son supramoléculas. ¿Correcto? Están dentro del máximo nivel químico, o sea, de supramoléculas, pero no llegan a célula. A partir de célula ya hay vida. Por ejemplo, acá tenemos una bacteria. La bacteria sí está viva. La bacteria es una célula primitiva, pero célula. ¿La bacteria come? Sí. ¿La bacteria respira? Sí. ¿La bacteria se reproduce? Sí. ¿La bacteria se vacila? ¿Le gusta la vida? Sí. ¿Los virus atacan a las bacterias? Sí. Hay virus que atacan a las bacterias.
se llaman bacteriófagos. Las enferman, las atacan y las vuelven locas. Mira, chibolito, escucha, hay muchas bacterias que son buenas, pero cuando están atacadas por un virus se vuelven locas y se vuelven patógenas. Por ejemplo, la difteria. La difteria es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Corynebacterium diphtheridae. Esa bacteria no causa ninguna enfermedad normalmente cuando está sana, pero cuando a él ingresa, cuando está siendo atacada por un virus, por un tipo de bacteriófago, le altera su material genético, se lo altera y la transforma en un agente patógeno, la transforma en una especie de zombie, de robot. Y esta cambia su metabolismo y se vuelve patógena y ocasiona la enfermedad llamada difteria. Fíjate tú. Entonces existen virus que atacan a las bacterias. Existen virus que dependen de otros virus y también los frían, los atacan. Por ejemplo, el virus de la hepatitis D se mete dentro del cápside del virus de la hepatitis B y muchas veces le quita el cápside durante la formación. O sea, el virus no respeta a nadie, ¿correcto? ¿Ustedes saben para qué están hechos los virus? Miren, los primeros virus chibolitos atacaban únicamente a los microorganismos porque todavía no habían animales. Hace millones de años atrás, lo único que habían eran microorganismos. Y los primeros virus que aparecieron casualmente destruían a los microorganismos, nada más. Conforme fueron apareciendo plantas y animales, algunos virus se adaptaron a atacarlos. Pero miren, los virus no son del todo malos. Ustedes saben que sin virus, la cantidad de bacterias y de otros microorganismos sería enorme. Todos los días los virus destruyen el 20% de la población mundial de bacterias. Y también del fitoplancton y también de... Si no fuera por eso, las aguas estarían de color verde, así como la sopa menestrón, así estaría. Entonces los virus, desde el punto de vista de la naturaleza, sirven para controlar a los microorganismos, para controlar a estos, a las bacterias, a los hongos, también a las algas. ¿Eh? Pero a mí las algas no me atacan, profesor, sí, pero el agua la ponen verde y la ponen maloliente. Para que no se transforme las aguas, los lagos, no se vayan a transformar en una especie de sopa, literalmente te lo digo. Los virus destruyen a esas algas. El 20% de la población, el 30 o el 50 diario, sino que las algas tienen también una reproducción salvaje. Entonces las mantienen en equilibrio. Entonces el virus, ¿no? Los virus normalmente sirven para mantener en equilibrio a los microorganismos unicelulares, sobre todo, sino que algunos de estos han aprendido por evolución, en fin, ¿no? A ser malos y ahora ya no les interesa bacterias y estas cositas. No. Ahora atacan a animales y atacan a plantas, algunos de ellos, por supuesto. Entonces las bacterias son seres unicelulares, procariotas. No todas las bacterias son malas. Miren, chibolitos, la función de la bacteria, la función principal de la bacteria es degradar, descomponer, ¿correcto? Esa es la función de la bacteria. Ahora, que algunas pocas bacterias degeneradas te causen enfermedades a ti, a los seres humanos en general, ¿no? Lógicamente me refiero a eso. También a los animalitos y a las plantas son unos cuantos nada más. La mayoría están libres en la naturaleza y se dedican a descomponer. Los hongos también, chibolitos. Los hongos ya son eucariotas, son más evolucionados que las bacterias. Los hongos, ¿correcto? Su finalidad es la misma que las bacterias, descomponer. Pero algunos no se contentan con las sobras, quieren carnecita, quieren animales y plantas vivos. A eso se llaman hongos parásitos. Pues. Hay otros agentes más, los protozoarios, antiguamente considerados animalitos unicelulares. Muchos de ellos son parásitos, por ejemplo, causan el paludismo, la malaria, el mal de Chagas, causan la disentería mediana, causan la UTA, la espundia, ¿no? Los gusanos también, acá están los gusanos parásitos. La tenia, la lombriz intestinal. ¿Cómo son los contagios? ¿Cómo son los contagios, chibolitos? Hay contagios directos, de persona a persona. Este es el problema, pues. Este es el peor. El COVID, por ejemplo, es directa. ¿Correcto? Es directa. Indudablemente, antes se decía que
por internet, había que desinfectar todo que venía la comida. Bueno, hay la posibilidad, siempre lávense la mano y tomen la precaución. Pero actualmente se sabe muy bien que es la principal, a lo menos el 99% es en forma directa. Puede haber otros, sí. Mira, estás en el micro, ¿no? Una persona con COVID se agarró la ñata, se sacó un moco por ahí, se quedó en la mano y con eso se agarró uno de los vamos a decir, de los tubos del micro. Uno se agarra. Correcto. Tú vas también el micro, te agarras del mismo tubo, ya tienes los virus en la mano y luego te rascas la nariz o te metes el dedo porque te está picando. Ahí ya te metiste el virus. ¿Correcto? Pero lo normal es que ocurra esto. Esto es lo directo. Lo indirecto es cuando existe un vehículo. ¿Qué vehículo puede ser? Por ejemplo, puede ser el aire, el agua, el suelo, los alimentos, sobre todo para infecciones gastrointestinales. Los fómites, imagínate, tus fómites, ¿qué cosas son? Objetos contaminados. Por ejemplo, tú te pones la mascarilla, encontraste una mascarilla en la calle y para que el policía no te multe con 244, creo que está te olvidaste la mascarilla. Y sabes tú muy bien de que hay, por ejemplo, hay una multa, ¿no? Hay una multa por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para evitar la multa, encontraste una mascarilla, la ves limpia, pata, la pusiste. Te enfermaste. A eso se llaman fómites, objetos contaminados. Hay otros que son vectores mecánicos, agentes vectores mecánicos, por ejemplo, que transporten una mosca, se para encima de la caca y en sus patas y en su intestino, todo su cuerpo está llenecito de microbios. Correcto, las cucarachas también cuando pasan digamos, por los desagües, entonces transportan en su exterior, en el exterior de su cuerpo. A eso se le llaman vectores mecánicos, pero acá viene otro. Si el parásito necesita de ese vector, correcto, se llama vector biológico. El vector biológico es aquel que chupa sangre normalmente. Y lógicamente el parásito hace un ciclo biológico dentro de él. Y está en el interior y solamente es, vamos a decir, inoculado cuando pica. A ese es un vector biológico. Estos se alimentan de sangre, ¿correcto? Y parte del ciclo biológico del parásito ocurre en este vector biológico. Por eso se le dice vector biológico, porque es indispensable. En cambio, aquí es casual que una mosca o una cucaracha lleve microbios, lleva distintos tipos de microbios, y es un transportador mecánico de casualidad. El biológico no. En el caso del biológico, por ejemplo, en el dengue, en el paludismo, en la fiebre amarilla, ¿correcto? En donde por picadura ingresa el microbio. La UTA, la espundia. El mal de Chagas, bueno, que es por las heces de una chirimacha. Por ejemplo, la leishmaniasis. Todos esos ingresan por picaduras, entonces se trata de vectores biológicos. Por ejemplo, ¿quiénes podrían ser un vector biológico? Los mosquitos, los principales propagadores de enfermedades. ¿Qué enfermedades conoces que te transmitidas por mosquitos? Por ejemplo, el dengue, la chikungunya, el Zika, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo, la encefalitis equina, ¿correcto? Eso con respecto a virus. También transmiten, por ejemplo, bacterias, ¿no? La Bartonella bacilliformes, que es la enfermedad de Carrión. También transmite, por ejemplo, el paludismo, ¿correcto? El paludismo también transmite. Entonces, Profesor, una pregunta. ¿El dime. zancudo también transmite la malaria? Claro, la malaria es lo mismo que el paludismo. Así es. Y el paludismo o malaria te mata 1 millón de personas al año, sobre todo en África. Las pulgas también transmiten enfermedades. Por ejemplo, la pulga de la rata transmite la peste bubónica. ¿Correcto? También la pulga puede transmitir otra enfermedad que es el tifus murino. El piojo también transmite una enfermedad, ¿correcto? Que se llama la fiebre de las trincheras y el tifus exantemático, ¿correcto? Los ácaros, o sea, las garrapatas también transmiten, por ejemplo, enfermedades como la piroplasmosis.
La fiebre de las garrapatas y la fiebre recurrente por los ácaros y garrapatas. Entonces, la indirecta es cuando se necesita un vehículo. El microbio necesita un vehículo, correcto, directo no necesita. Y zoonosis, aquí cuando intervienen animales, por ejemplo, ya no por picadura, sino por una mordedura, o de alguna manera cuando el animal te transmite la enfermedad, ya sea directa o indirectamente. Normalmente es directa, de animal a persona. El animal está enfermo y te lo transmite, ¿correcto? Por ejemplo, el mal de rabia, la mordedura de un perro. La fiebre de Malta es por tomar leche contaminada con la bacteria. Las cabras, la fiebre de Malta es típica de las cabras, ¿no? La toxoplasmosis del gato al ser humano. No es el pelo del gato, son las heces del gato. Ahora no vayas a tu casa y le metes una patada al gato, no. No, 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 no. Solamente el 2% de los gatos a nivel mundial está contagiado por toxoplasmosis y son gatos que normalmente están en contacto con ratones, son cazadores de ratones. Y no todos los ratones tampoco tienen toxoplasma. Es una muy baja cantidad. Ustedes, para evitar eso, lo llevan ustedes al veterinario, el veterinario los desparasita, a tu gato, al perro, a todo lo que tú quieras. Lo va a desparasitar y te olvidas del problema. Porque el parásito se encuentra a nivel del intestino del gato. Entonces, el gato cuando hace la caca, ustedes saben que cómo se limpia el gato. Se lame el ano y luego te lame a ti, lame el pelo y el pelo se va por todos lados. Entonces, lógicamente, cae por ahí, te lo comes de alguna manera, llega a tu boca y de ahí se forman parásitos en tus células, ¿no? Normalmente, ya cuando eres mayorcito, no te va a pasar. Esto es peligroso para las personas, para las mujeres gestantes, porque el toxoplasma puede invadir, digamos, el sistema nervioso del feto, ocasionando abortos, ocasionando cosas terribles, ¿ya? Las vías de infección, vía digestiva, vía respiratoria, vía cutánea, vía sexual. Digestiva, a través de los alimentos y las bebidas contaminados, pues chibolito. La hepatitis, fiebre tifoidea, cólera, desinterías, teniasis, todos estos ingresan con el alimento y con el agua, vía digestiva, fecal oral, disculpen la expresión, es básicamente de la caca a la boca. Lógicamente no te lo vas a llevar así directamente. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente la persona infectada hace las heces en el agua, en un río, en un lago, y de alguna manera tú al tomar el agua te llevas, el premio, vamos a decirlo así, la yapa, fecal oral. ¿Correcto? En otras ocasiones, la persona puede tener, por ejemplo, amebas, disentería amebiana, pero la persona es un reservorio, ¿no? A ella no le causa ningún daño. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? Va al baño, hace sus heces, se limpia con papel, pero el papel se le rompe y se queda con la mano de caca en la mano. Se limpia así nomás, ni siquiera se lava y con eso prepara alimentos. Los quistes de la ameba llegan a la persona, o si no, los huevos de las caries, y en fin, llegan los huevos de los gusanos. De alguna manera llegan a la persona sana y se infecta. La vía digestiva es la más asquerosa, si te pones a pensar, ¿eh? No necesariamente la más mortal, pero si te pones a pensar cómo llegó esa enfermedad a ti, vas a vomitar. ¿Correcto? Todas esas enfermedades, por ejemplo, la fiebre tifoidea, si te has padecido de tifoidea, quiere decir que has ingerido algo de caca ajena. En la mayonesa, en el agua, de todas maneras en la comida, pero has ingerido. Por vía respiratoria, ya sabes tú, el COVID, ¿no? Por estornudos, ¿no? La vía respiratoria. Esto es una vía directa. Terrible, la más fácil de contaminarse, porque esta la puedes evitar. Esto lo puedes evitar. Ahí está, no, esta es peligrosísima. Con mascarilla nomás la puedes evitar. Tú te has dado cuenta que ahora, gracias a la mascarilla, ya no existe gripes, ni sarampiones, ni tos convulsiva, ni nada de esto. Ni nada de esas cositas. Permítame un ratito, Chibolín. Profe, Carlos, estoy dictando clase. ¿Lo puedo llamar dentro de un ratito? Gracias.
A ver, tenemos entonces la vía respiratoria, luego tengo la vía cutánea. Esto básicamente a través de la piel, muchas veces por la picadura de animalitos que pican la piel, pues por lógicamente. Hemos hablado de pulgas, piojos, ¿no? Vía sexual, estas son enfermedades venéreas. Estas son enfermedades venéreas que se llaman enfermedades de transmisión sexual. Bueno, acá hay la teoría microbiana, no vamos a hablar ahora de teorías microbianas, pero podemos hablar de enfermedades virales, por ejemplo. Las enfermedades virales, por desgracia, chibolitos, por desgracia, solamente requieren vacuna, la única forma. Hay que evitarlas. Porque no hay medicamentos que puedan con ellas. Entre las principales tenemos, por ejemplo, el sarampión, tenemos la poliomielitis, que es la parálisis infantil. Todos ustedes están vacunados, por supuesto. No tengan miedo a esta enfermedad. La gripe. Entonces, estas son enfermedades básicamente causadas por los virus. Una de las enfermedades más terribles. Profesor, una pregunta. Dime. Si no te has dado sarampión todavía, ¿tienes el riesgo que te dé otra vez? Bueno, que te dé en el futuro. Sí hay posibilidad de que te dé, pero tú estás vacunada. Ya, porque hasta ahorita nunca me ha dado sarampión. Porque tú estás vacunada de chiquita, pues te lo ponen más o menos antes del año, te están poniendo tu vacuna del sarampión. Tú estás vacunada. ¿Correcto? De hecho, de ley, tienen que estar todos vacunados. El mal de rabia, sí no tienes vacuna, porque solamente se va a colocar vacuna si hay sospecha. Tus mascotas sí deben tener vacuna. Las mascotas pueden adquirir el mal de rabia si son mordidos por otro animal rabioso, no les viene por gusto. ¿Correcto? Normalmente viene cuando, bueno, en el campo, ¿no? En el campo, un zorro que esté con mal de rabia, el zorro, ¿cómo lo adquirió? De los murciélagos, no hay otra forma, ¿no? Normalmente, miren, chibolitos, el murciélago es el tamaño de un ratón, es un animalito muy pequeño, ¿no? Entonces, muchos animalitos, muchos zorros, mofetas, van y van donde están las cuevas de los murciélagos y tratan de capturarlos. Como vuelan es un poco difícil que los puedan capturar, están colgados arriba, pero a veces caen, ¿no? Pueden caer sanos, que están ya viejos y se los comen, o pueden caer los que están enfermos. Si un zorrito se come a un murciélago enfermo por mal de rabia, se va a contagiar. Incluso el murciélago, antes de morir, le mete un mordiscón en la boca. Entonces el zorrito ya queda rabioso. Del comienzo, no, a los 15, 20 días el zorro comienza a sentirse mal, le viene fiebre, le viene diarrea, ya no puede comer, y aunque ustedes no crean, el zorro se vuelve loco, o sea, pierde su instinto de conservación, y aunque ustedes no crean, se acerca a las granjas, ahí hay perros, o sea, un zorro en su sano juicio tendría que estar loco, pero así loco de remate, para acercarse, vamos a decir, a una granja. Pero cuando está de mal de rabia, con mal de rabia, pierde el instinto de conservación y se acerca todo mansito. Vienen los perros y lo destrozan, pero ustedes saben que el zorro no es manco, ¿no? Antes de morir, buenos mordiscones que va a meter. Eso es un hecho. Si los perros no están vacunados, les va a dar mal de rabia. Si el perro le da mal de rabia a uno que se le pasó la vacuna en las granjas, muchas veces ni los vacunan. Eso pasó en Trujillo y no hace mucho, creo que hace 2 años ha habido mal de rabia en Trujillo. Trujillo ha pasado varias cosas medias raras. También ha habido la vez pasada un brote de vamos a decirlo así, de peste bubónica. Bueno. Profesor. Sí, dime. En el caso de acá, en el campo, donde acá cría mi abuela sus gallinas, hubo acá una peste que mató a todas sus gallinas y a sus patos. Ella los vacunó, pero igual seguía la peste. ¿Qué cosa era? ¿Salmonelosis? No se sabe, también le dio a los perros y todos los perros se murieron. Menos uno. Es una salmonelosis. Es una enfermedad que tiene que ver con una bacteria del género Salmonella parecida a la tifoidea. La salmonelosis así puede atacar al perro, puede atacar incluso a los seres humanos. Bueno, sigamos con esto. Entonces, el zorro muerde
¿correcto? A los perros, y los perros, lógicamente, también, pues, algunos de los que no están vacunados, se vuelven locos, muerden ahí a los que puedan y se escapan. Se escapan, se van a la ciudad y comienzan a morder, morder, morder. Se llega al ser humano. El ser humano tiene que vacunarse. Son como 15 vacunas que se ponen alrededor del ombligo. Ahora ya se están poniendo en el brazo. Hay unas que ya han salido. Si no se vacunan, se mueren. Es mortal. Una vez que sobrevienen los primeros síntomas, ya no hay nada que hacer. Es mortal. 100% mortal. Es causada por un virus. Acá les dejo también algunas enfermedades, virus del ADN y virus con ARN. Las bacterias. La gran cantidad de microorganismos, la mayoría de los microorganismos que tienen relación con el ser humano se trata de bacterias. Son seres unicelulares. A diferencia de los virus, las bacterias sí realizan las mismas funciones que hace un ser humano. Vale decir, la bacteria se nutre, la bacteria respira, la bacteria se reproduce, la bacteria biosintetiza, la bacteria se siente bien y la bacteria se siente mal. ¿Correcto? Entonces, la bacteria es un ser viviente. La bacteria es un ser viviente. Estos van a ser atacados únicamente, bueno, por tu sistema inmunitario y también por los antibióticos. Los antibióticos. ¿Correcto? Tú puedes atacar los antibióticos. Con antibióticos puedes atacar a las bacterias. ¿Qué enfermedades tienes bacterianas? Acá tienes, por ejemplo, la enfermedad de Carrión o Bartonelosis, la tuberculosis, la lepra, difteria, tos convulsiva, fiebre tifoidea, el cólera, furunculosis, caries dental, peste bubónica, fiebre de Malta, úlceras gástricas, tétanos, chancroide, linfogranuloma venéreo, sífilis, neumonía neumocóxica, meningitis, gonorrea. Esas son las infecciones principales con respecto a las enfermedades bacterianas. Todas estas las puedes combatir con antibióticos, pero algunas de ellas son sumamente peligrosas. Son tan peligrosas que hay que colocar vacunas, como ya que se portan como si fueran virus, por lo difícil que es de tratarlas. Son sumamente difíciles de tratar, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Si bien no hay una vacuna todavía que sea fuerte, a esto la podemos combatir, pues, mira, si una persona es tuberculosa, por lo menos demora el tratamiento mínimo 8 meses, tomando como 5 tipos de medicamentos distintos. Es terrible. La enfermedad de Bartonella también la puedes combatir con antibióticos. ¿Está de acuerdo? Profesor, Sí. una pregunta. En las enfermedades y que ya están curadas, las personas pueden llevar secuelas. Claro que sí. Una enfermedad, por ejemplo, como tuberculosis, te puede quedar secuelas un tiempo. Profesor, mi mamá tuvo tuberculosis y aún Claro, tiene que cuidarse muy bien de los pulmones, tienen que porque cuidar. creo que un porcentaje de sus pulmones estuvo comprimido. Por ello, tras la pandemia, mi mamá se tuvo que cuidar un montón. De que como es una paciente que ya supera la tuberculosis hace muchos años, cuando yo todavía era muy pequeña, ha tenido varias secuelas. Ya te das cuenta, entonces sí puede dejar secuelas. Las enfermedades virales también te pueden dejar secuelas. ¿Correcto? Entonces es peligroso, por supuesto, en algunos casos dejan secuelas. ¿Ya? Estas son enfermedades bacterianas. Las enfermedades micóticas. Las enfermedades micóticas es causada por hongos. ¿Correcto? El pie de atleta, la tiña corporis, la tiña capitis, y hay también enfermedades internas causadas, por ejemplo, la histoplasmosis, que ataca los pulmones. Y es dificilísimo de combatir. Miren, chibolitos, en el caso de una célula procariota, tú tienes antibióticos que van a hacer poco daño a tus células porque son células eucariotas. Dado a que tu célula es eucariota y la célula bacteriana es procariota, ¿correcto? Debido a ello, es que los medicamentos son más específicos y normalmente los antibióticos, que es para la bacteria, te hace poco daño a la célula humana. Sin embargo,
las enfermedades causadas por seres que tienen el mismo tipo de célula que la célula humana, la cosa es más difícil. Hay que atacar la diferencia. Para matar a los hongos que tienen la célula eucariota como tú la tienes, hay que ver qué cosa tiene la célula del hongo que no tiene la célula humana. Por ejemplo, la célula del hongo tiene una pared celular de quitina. Por lo tanto, hay que atacar al hongo con algún medicamento que impida que el hongo forme quitina. Y efectivamente hay un grupo de medicamentos que se llaman antimicóticos, los llamados azoles. Los azoles, con Z por supuesto, impiden que el hongo forme su pared celular, matando al hongo, pero esto es lentísimo. Un tratamiento por hongos puede durar 1 año. ¿Correcto? Un tratamiento para los hongos te puede demorar 1 año. Ahora, fíjate tú, la tiña capitis, mira, este es un loquito. Esta foto que tú ves aquí corresponde a un loquito, a un orate, que se ha rascado tanto la cabeza que mira cómo ha quedado. Esto no es una persona, pues, que esté en su sano juicio, porque nadie va a formarse así, ¿no? Este es un loquito que lo han, bueno, ha tenido que ser, pues, lógicamente, conducido a la fuerza a un nosocomio y curarlo a la fuerza. Esto sí, el pie de atleta, no es porque la persona sea pezuñenta y no se lave los pies, no. Esto lo puedes adquirir en una ducha pública, en la playa. Lleven su alcoholcito, lleven sus medicamentos para los pies, pues lógicamente es así. La tiña corporis no necesariamente también en personas cochinas lo adquirió al ponerse una chaqueta ajena, al acostarse por ahí, pero el baño es muy importante en este caso, ¿ah? Por si acaso. Miren, Profesor, así como profesor, ¿es igual a los ácaros, esa enfermedad? no. Estos son hongos. Estos son, el ácaros es un animalito, ¿ya? Estos son así, mira, tú tienes que verlos, los hongos tienes que verlos al microscopio, ¿ya? Los hongos tienes que verlos acá, los hongos son así al microscopio, mira. Son como plantas, como plantitas. Esto se llama micelio, hifas. Ahí están sus esporas. ¿Ya? Eso es así, son inmóviles y crecen en el interior de tu piel. Básicamente crecen a nivel de epidermis. Queratofílicos, son hongos queratofílicos, les encanta la queratina, digieren la queratina, ¿correcto? En cambio, los otros son animalitos, ahorita los vamos a ver. Los otros son estos, ¿correcto? La sarna es ocasionado por ácaros, son estos de aquí. ¿Te das cuenta? Es diferente, ¿ya? Es diferente. Entonces vamos avanzando. Ya hemos visto entonces los honguitos, enfermedades micóticas causadas por hongos, enfermedades causadas por protozoarios parásitos. Hay bastantes acá enfermedades causadas por protozoarios parásitos. Por ejemplo, la entamoeba histolítica, ¿no?, causa la disentería mediana, terrible. La giardiasis de la giardia lambia. La tricomona vaginalis causa la tricomoniasis genital. Trypanosoma cruzi, el mal de Chagas. La leishmania brasiliensis, la uta y la espundia, ¿no? Y así sucesivamente. Estos son parásitos, protozoarios parásitos. Acá están, acá los puedes ver. Acá está la entamoeba que causa una diarrea con sangre. Esa diarrea con sangre se llama disentería mediana. Acá tienes la giardia lambia, que causa la giardiasis. Este está a nivel de intestino grueso y este está a nivel de intestino delgado. La tricomona a nivel de la vagina de la mujer. Cada uno se distribuye en distintos lugares para no competir. Los tripanosomas básicamente son sanguíneos. Las leishmanias no son tan sanguíneas, sino que están metidas en los tejidos, sobre todo a nivel de tejido conectivo, causando la uta, la espundia, ¿no? Y que se caiga básicamente parte de la piel. El Balantidium coli, intestino grueso. El Plasmodium a nivel de sangre, pero a nivel de los glóbulos rojos, se mete adentro del glóbulo rojo, causando la malaria, pues que es un tipo de anemia, ¿no? Una anemia hemolítica terrible, ¿no? Es así. Acá tenemos algunos ciclos, por supuesto. Paludismo, transmitido por los mosquitos. El mal de Chagas, transmitido por la vinchuca o chirimacha.
Es una enfermedad que básicamente ataca al corazón. Y después de unos 20, 25 años recién aparecen los síntomas y aparecen los síntomas para matar a la persona. Gusanos parásitos. Acá tienen ustedes un gusano parásito. Este de acá se llama alicuya o duela hepática. Esto vive normalmente en los conductos biliares de animalitos como la oveja, el buey, la cabra, el cerdo, los conejos, los cuyas, a los cuales mata. Son chiquitos, pero este de acá mide 2 centímetros aproximadamente. Al ser humano también se mete, ¿eh? También se mete en el ser humano. No respeta a nadie, ¿no? Este se mete con los alimentos, básicamente con verduras, ¿no? Las verduras que crecen cerca de los ríos, por ejemplo, los berros. No recomiendo yo comer verduras de hojas. La lechuga, por ejemplo, no aporta ningún tipo de mineral, no tiene alimento, no. Si fuera espinaca, tal vez hervida, ¿no? Porque normalmente estos se meten en unas verduras que crecen cerca de los ríos, que se llaman berros. ¿Ya? Tienen mucho cuidado al comerse esto porque causan problemas, ¿no? Causan problemas. La tenia, ustedes cuecen bien el alimento, cuecen bien, no coman pues la carne de cerdo a la inglesa, no, pues. Porque básicamente no en todos los cerdos, sino que en los que viven en el campo, hay la posibilidad de que tengan las larvas de la tenia, que se llaman cisticercos, en la musculatura. Si ustedes comen esta larva, va a desarrollar en tu intestino delgado una tenia que puede llegar a medir hasta 6 metros. Correcto, muy delgaditas, pero miden bastante largas. No te van a dejar flaco porque son muy delgaditas, pero muchas veces absorben la vitamina B12 en cantidad. Al absorber la vitamina B12 en cantidad, pueden causar anemia perniciosa. Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus, la tenia del perro que puede pasar al ser humano. Es terrible esta enfermedad. Acá hay otro tipo de gusanos que se llaman nemátodos, la lombriz intestinal, por ejemplo. Esto ingresa con los alimentos, de alguna manera. ¿Correcto? Y desarrollan gusanos de 30 centímetros en tu intestino. El oxiuro también está metido, que es básicamente la lombriz intestinal de los niños, que causa gran picazón en el ano de los chibolitos, ¿no? Artrópodos parásitos. Estos normalmente son ectoparásitos. Lo que hemos visto anteriormente son endo. Endo quiere decir que están adentro. Endoparásitos. Estos son afuera. Lo peor no es tanto este parásito, sino las enfermedades que puedan transmitir. Estos bichos, por ejemplo, las garrapatas y los ácaros son arácnidos en realidad, no son insectos, ¿eh? Acuérdate, los arácnidos se clasifican en 3 grupos. Las arañas, que son Araneidae, los escorpiones o escorpionidios, y los acarinos, que son los ácaros y las garrapatas. ¿Cómo los puedes diferenciar? Los insectos, como estos de acá, tienen 3 pares de patas y tienen antenas. Y tienen cabeza, tórax y abdomen. ¿Correcto? En cambio, los arácnidos solamente tienen cefalotórax, o sea, cabeza y tórax en un solo cuerpo, y el abdomen. Y tienen 4 pares de patas. Y tienen pedipalpos y quelíceros. En cambio, acá existen mandíbulas y maxilas, o sea, es diferente. Rápidamente, 3 pares de patas acá, 4 pares de patas acá. ¿Correcto? Estos bichos, ácaros son más pequeñitos y las garrapatas son más grandes. Esa es una de las pocas diferencias. Estos son chiquititos. Acá hay una enfermedad que causa, por ejemplo, el Sarcoptes scabiei, el arador de la sarna. ¿Correcto? Causa pues la llamada sarna en sí. Ahora, secundariamente la sarna se puede contagiar con bacterias, claro. Se infecta con bacterias, se infecta con hongos también. Por supuesto que sí, es una mistura ahí de enfermedades. Esto hay que curarlo, no solamente al ser humano, le da a los perros, a los gatos, a los animales. ¿Ah? La sarna también ataca a la vaca, ataca al cuy, ataca a todo el mundo la sarna. Por si acaso, la sarna hay que combatirla como sea. Si se trata de animalitos, al veterinario, él sabe qué hacer. Si se trata de una persona, al dermatólogo. ¿Ya? Los piojos.
Estos también son un dolor de cabeza, ¿no? Hay piojos que son a nivel de cabeza, hay piojos de cuerpo y piojos púbicos. Son transmisores de algunas enfermedades como el tifus exantemático y la fiebre de las trincheras, ¿ya? Y son ectoparásitos sumamente molestosos, pues quien tiene piojos está todo el día rascándote la cabeza. A la persona que se baña todos los días o se lava la cabeza todos los días es muy raro que le pueda ocurrir piojos. Normalmente es en los niños, ¿no? Acá están las infecciones, por ejemplo, por el Sarcópteris scabiei, la sarna, la pediculosis del piojo. Acá tienes el piojo de la ropa, que es el piojo del cuerpo, el piojo de la cabeza, y la ladilla o piojo púbico. Estos son los tipos de piojos. El piojo que transmite el tifus exantemático y la fiebre de las trincheras es este piojo de aquí, el del cuerpo. Este. No el de la cabeza, ni este. Este de acá es el transmisor de las enfermedades. A ver, tenemos las pulgas también. Las pulgas son también insectos, ¿ah? Lo mismo que las chinchas. A ver, hay una persona que tiene, a ver, chibolitos, alguien que tiene, a ver, hay alguien que tiene su micro prendido. A ver, apaguen su micro. Vuelvo a repetir, apaguen su micro, ya. Entonces tenemos a las pulgas que son ectoparásitos. Hay pulgas del perro, hay pulgas del gato y hay pulgas humanas. La pulga humana pica y salta del ser humano, no se queda en el cuerpo del ser humano. El perro sí vive en el pelaje del perro. La pulga del gato vive en el pelaje del gato, pero la pulga humana no vive en el cuerpo humano. O sea, te pica y luego salta, no es tonta. Como el ser humano no tiene tanto pelo, pues se sabe que va a ser localizada, o a lo menos ya está en sus genes de que salir. Pica y se va. Muchas veces está en la calle, está en los micros. Te pica y se va. No se queda ahí. ¿Ya? Las pulgas, por si acaso, la infestación por pulgas, pulexiosis, transmite algunas enfermedades, ¿sí? La peste bubónica es la pulga de las ratas. El tifus murino también es de la pulga de las ratas. ¿Ya? El tifus murino puede causar hemorragias internas bastante importantes, ¿eh? Por si acaso, las pulgas son insectos también, ectoparásitos bastante molestos. En los animalitos pueden causar insomnio en los pobres animales porque no los dejan de picar y la producción de leche baja enormemente. Las pulgas también atacan a la vaca, atacan a la cabra. No vayan ustedes a pensar que solamente al perro, al gato. No. A los animales hay que desparasitarlos porque si no, créanme, no producen la suficiente cantidad de leche, de carne, lo que sea. Los ectoparásitos deben ser eliminados totalmente. Molestan mucho a los animales. No los dejan dormir, no los dejan descansar. Las chinches. Tenemos la chincha de las camas y la chirimache. Estos bichos son verdaderamente pues asquerosos, tienen mal olor, sobre todo este de aquí. Este de aquí no transmite enfermedad, pero la chirimacha sí transmite enfermedad. Causa el mal de Chagas. Transmite, ¿no? Hay un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Y no lo transmite en la picadura, porque pica, esto de acá pican, toman sangre. Las heces, una vez que pica, defeca encima de la piel. No es que llena todo su intestino de sangre y se produce la defecación. Ahí está el parásito. Y el parásito se cuela a través de la piel. Hay mucho más que hablar sobre estos chibolitos, pero ya será en otra ocasión, dado a que ya tenemos el tiempo completo. Tenemos que hablar mucho de animales venenosos. Hay mucho que hablar sobre animales venenosos. Hay moluscos. Normalmente estos viven en Australia, gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, el caracol cono, este mata. Una picadura de este bicho mata. Este pulpito precioso de anillos azules también es terrible. Todos son estos australianos. Es increíble. ¿Por qué hay tanto animal australiano venenoso? La estrella de mar corona de espina es sumamente venenosa, australiana. El erizo de mar, este erizo de mar, correcto, también es australiano. La medusa más venenosa del mundo, la Irukandji, australiana.
Imagínense. ¿Correcto? Bueno, las abejas y las avispas son a nivel universal, ¿no? Profesor, una pregunta, ¿por qué los Sí. animales australianos son tan peligrosos? ¿O por qué? En realidad todo el mundo dice, hasta ahora no hay una explicación exacta, pero la verdad que es así. Ahí también tenemos la única araña en Australia, la única tarántula venenosa, ¿no? Es increíble que esté ahí, ¿no? La única tarántula venenosa del mundo, porque el resto de tarántulas sí, ojo, las tarántulas te muerden, te puede doler, pero una tarántula que te mate es la única, que es la araña de embudo, que existe allá en, vamos a decirlo así, en Australia, ¿no? Acá tenemos varios, también tenemos que hablar pues de las arañas, los escorpiones, hay mucho que hablar de todo esto. Peces venenosos también. El pez araña, para variar, australiano. Correcto, sumamente venenoso todos estos bichos. Esto sí te lo... Profesor, creo que con tantos animales venenosos en Australia, creo que también es una causa para que los animales desarrollen veneno para poder protegerse también con tantos animales venenosos. Efectivamente, sí, para poder, pues, exactamente. Ahora mira, hay peces venenosos que si te los comes, por ejemplo el fugu, el pez luna y el pez lobo, tienen tetradotoxina en su carne. A estos, para que uno pueda intoxicarse, hay que comerlos. En cambio, en estos de aquí, son por picaduras que tienen aletas. Las aletas tienen espinas con gran cantidad de veneno que se llaman ictiotoxinas. Las rayas también, un buen ejemplo. Acá sí tenemos rayas, ¿eh? Tenemos pastinatas que inyectan, y lo peligroso de las rayas es que no se sabe por qué hay que limpiar muy bien la herida, porque las heridas no cierran, quedan abiertas un montón de tiempo. Hay que limpiarlas y limpiarlas constantemente para que puedan cerrar, y tienen que tener un tratamiento, pero full. Las ranas venenosas, estos animalitos tan hermosos del género Dendrobates, que ustedes están viendo acá, tienen estos colores aposemáticos como colores de advertencia. Los aborígenes que viven en las selvas de Sudamérica utilizan el veneno de la piel de estas ranas para untar sus flechas, sus dardos, correcto, y así cazar. Este veneno causa parálisis al corazón, correcto. Veneno muy activo, ¿eh? El ser humano tendría para envenenarse, no tiene, pues no hay forma de que lo pueda inocular, porque el veneno está en la piel. La única forma de envenenarse es comiéndolo, ¿no? Y lógicamente mueres, pero horrible. El sapo también tiene sus glándulas paratoides, que tiene veneno, ¿no? Bueno, las serpientes venenosas. Tenemos serpientes que inyectan veneno hemolítico, que te destruye la sangre. Veneno sumamente doloroso, estas de acá arriba. Estas son los vipéridos, las víboras. Y hay otras que tienen veneno neurotóxico, como las elápidos, la coralillo y la cobra. Veneno que te paraliza el diafragma, te paraliza básicamente los músculos del sistema respiratorio. Y esto te destruye la sangre. Entonces, estas son de veneno hemolítico, las dos de arriba, y estas son de veneno neurotóxico, estas dos de abajo. O sea, los venenos no son iguales. Y hay que hacer antídotos distintos para cada tipo de serpiente. Lagartos venenosos hay, por supuesto. El monstruo de Gila, que no es tan grande, mide unos 50-60 centímetros, habita en México, de mordedura venenosa neurotóxico. El lagarto de Komodo o dragón de Komodo, de las Islas Komodo, cerca de Australia, también tiene un veneno a nivel de la saliva y tiene unas bacterias. Tiene bacterias, aquí un cóctel de bacterias, básicamente las bacterias del anthrax. Bacterias sumamente tóxicas. Este animalito, pues, una mordedura, olvídate. ¿Hay aves venenosas? Sí. El veneno lo tienen en las plumas. Por ejemplo, acá tenemos el pitowi y el ifrita, que tienen neurotoxinas muy peligrosas. También, ¿de dónde creen que son? De Nueva Guinea y Australia, ¿no? Para variar, ¿no? Mamíferos venenosos, el ornitorrinco de Australia. El solenodón, este es cubano. ¿Los mamíferos venenosos hay? Claro que también hay mamíferos venenosos. El oris también, este es venenoso. Su mordedura es venenosa. Las musarañas también, la mordedura de estos animalitos es venenosa. Bueno, chiquitos, tenemos mucho que hablar. Vamos a quedarnos acá.
En otra oportunidad nos volveremos a ver. Les aconsejo que sigan estudiando. Yo los espero para una próxima oportunidad, si ustedes lo gustan, ¿correcto? Nos encontramos una próxima oportunidad. Entonces los dejo con Miss Roxana para que les dé algunos consejos, algunas indicaciones. Yo por mi parte me despido. Bendiciones para todos ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos para una próxima oportunidad. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, profesor Ricardo. Muchas gracias. Hasta luego, Miss. Que lo vaya muy Muchas bien. gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Bye. Muy Gracias, interesante. profesor. Gracias, bye, bye. Suerte. Muy bien. Muy bien, chicos. Terminamos la clase de biología que teníamos planificado para hoy profesor. día. Nos estamos viendo, chicos. Ya Gracias, para el ciclo profesor. sabatino. Y a los invitados que están aquí, bueno, han visto solamente una primicia de lo que es la clase. las clases del ciclo sabatino. Chicos, nos estamos viendo. Reciben su vacante con tiempo. Ya saben, me consultan por interno. Nos vemos, chicos. Cuídense. Nos vemos. Nos Chao, vemos, tutora. Muchas gracias por la clase Gracias. y por este convenio. Chao. Nos vemos, chicos.